Mi nombre es Sebastián Fernández. Para explicar un poco el tema de la biomasa, debemos entender que este término, biomasa, se refiere a toda la materia orgánica susceptible de ser utilizada como combustible de manera natural o una fuente de energía. La biomasa abarca todo un conjunto de materias orgánicas de las cuales podemos obtener energía, ya sea quemándose directamente o por medio de un proceso químico. Esto puede sonar familiar ya que hacemos exactamente lo mismo con el petróleo, pero aquí existe una gran diferencia, y es que la biomasa está compuesta por materia orgánica, o sea, organismos que alguna vez estuvieron vivos, en su mayoría son desechos como plantas, animales, vegetales o incluso heces. No hace mucho tiempo se utilizaba la madera para alimentar estufas, calderas o chimeneas. Eventualmente llegó el petróleo y sus derivados. Entonces la madera se vio reemplazada en muchas partes del mundo debido a que cuando quemas algún derivado del petróleo entregas más energía utilizando menos. La madera puede considerarse como la primera biomasa convertida en combustible o biocombustible por el humano desde que descubrió el fuego y aprendió a utilizarlo. La biomasa es una fuente de energía renovable con múltiples aplicaciones, desde la simple combustión de la leña para calefacción hasta el uso de residuos forestales, agrícolas, ganaderos y domiciliarios para la producción de biogás. También puede producirse combustibles líquidos como por ejemplo el alcohol, el metanol o el aceite. Estos tipos de energía son cada vez más utilizados en el mundo por ser eficientes, económicos y poco contaminantes. ¿Sabías que el 14% de las necesidades energéticas mundiales pueden ser cubiertas con biomasa? Mi nombre es Silvia Jerez. La biomasa está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa, lignina, compuestos estructurales y como constituyentes minoritarios está la humedad y la materia inorgánica no extraíble y los extraíbles no estructurales. Composición de la biomasa. La biomasa está compuesta aproximadamente por 3/4 partes de agua y 1/4 de materia seca, que a su vez se compone de compuestos minerales inorgánicos y compuestos orgánicos. Sus componentes son hidratos de carbono, generalmente se encuentra como polisacáridos y su porcentaje de materia seca está entre un 30 a 80%. La celulosa es un homopolisacárido que puede tener desde cientos de monómeros de glucosa y su porcentaje está hasta un 50%. La hemicelulosa es un heteropolisacárido formado por distintos tipos de monómeros. La hemicelulosa forma parte de las paredes de las células vegetales, recubriendo la superficie de las fibras de celulosa y permitiendo el enlace de pectina. El porcentaje de materia seca es mayor al 30%. La lignina es el polímero natural más complejo en relación a su estructura y heterogeneidad. La molécula de lignina presenta un elevado peso molecular que resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes. El total de materia seca está entre un 10 y un 30%. Los taninos son compuestos de peso molecular elevado que se localizan sobre todo en las hojas y la corteza, retardando la descomposición de materia orgánica y su porcentaje de materia seca está entre un 6 a 7%. Las proteínas son polipéptidos, cadenas de aminoácidos de alto peso molecular y su porcentaje de materia seca está entre un 1 y 15%. Y como último componente estarían los lípidos, los cuales son ácidos grasos, ceras y resinas, entre otros compuestos que actúan como fuente de energía y su total de materia seca está entre 1 y 8%. Funcionamiento de una central de biomasa de generación eléctrica. El combustible principal de la instalación y los residuos forestales se almacenan en la central, donde son tratados para reducir su tamaño. Toda esta materia prima pasa después a un edificio de preparación del combustible, donde se clasifica en función de su tamaño y finalmente es almacenado. Cuando el combustible es conducido a la caldera para su combustión, el agua de las tuberías de la caldera se convierte en vapor debido al calor. El agua que circula por las tuberías de la caldera proviene del tanque de alimentación. Allí se precalienta mediante el intercambio de calor con los gases de combustión, aún más lento, que salen de la propia caldera. Del mismo modo que se hace en otras centrales térmicas convencionales, el vapor generado en la caldera va hacia la turbina de vapor, que está unida al generador eléctrico, donde se produce la energía eléctrica que se transporta a través de las líneas correspondientes. El vapor del agua se convierte en líquido en el condensador y desde aquí es nuevamente enviado al tanque de alimentación, cerrándose así el circuito principal agua-vapor de la central. Mi nombre es Camilo Jiménez y les voy a hablar sobre los avances que se han venido dando sobre el tema de la biomasa y la energía, siendo este el primer combustible empleado por el hombre y el principal en la revolución industrial. Desde el punto de vista del aprovechamiento energético,
La biomasa se caracteriza por tener un bajo contenido de carbono, un elevado contenido de oxígeno y compuestos volátiles. Estos compuestos volátiles, formados por cadenas largas del tipo y presencia de CO2, CO, H2, son los que concentran una gran parte del poder calorífico de la biomasa. El poder calorífico de la biomasa depende mucho del tipo de biomasa considerada y de su humedad. Así normalmente, estos valores de poder calorífico de la biomasa se pueden dar en base de seca o en base húmeda. Avance tecnológico para el seguimiento de emisiones de partículas de la biomasa. Según Javier Rico, consiste en una asociación de nacionalidad española de valorización energética de la biomasa, llamada ABEBION. Esta ha presentado el proyecto digital Biomas, cuya finalidad es realizar un análisis de las posibilidades, dificultades y retos de implantar sistemas innovadores de seguimiento de emisiones de partículas mediante un panel de sensores químicos y ambientales en instalaciones de combustión de biomasa de 100 kilovatios a 5 megavatios, mayormente en entornos urbanos. Para esta existen unas normativas europeas que obligan a reducir las emisiones de contaminantes como las partículas en suspensión procedentes de instalaciones de combustión de más de 1 megavatio, el cual estimulan el desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten su cumplimiento. Mi nombre es Camila Mendoza y uno de los principales y primeros estudios que se dieron en Latinoamérica sobre la producción de energía a través de biomasa fue en Argentina el septiembre de 1994, el cual fue desarrollado por el ingeniero Eduardo Roveda, consistiendo en la generación de electricidad a través de los residuos madereros y de leña que se daba en cada provincia. Y un caso de estudio de la producción de energía a través de biomasa es el de autoproducción de electricidad a partir de residuos de madera y leña en la República Argentina, el cual fue desarrollado por el ingeniero Eduardo Roveda en septiembre de 1994. Este informe corresponde al desarrollo de electricidad a partir de residuos madereros, en el cual se resume la experiencia de Argentina en generación de energía utilizando biomasa a través del uso de motores de vapor producidos por spilling. Spilling corresponde a una técnica utilizada en la construcción de botes de madera en la que se usa un componente más pequeño como patrón contra el cual se puede dibujar el contorno de un componente más grande. Argentina es un país dotado de equilibrados recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. Sin embargo, la distribución geográfica del abastecimiento energético no es uniforme. Por lo tanto, se decidió emplear dicho caso de estudio con el fin de generar una solución a través de sistemas basados en fuentes de energía locales y renovables. En este sentido, la generación descentralizada mediante combustibles de biomasa tendría mayor posibilidad en las áreas que disponen de estos combustibles, como la extracción de madera. Por esto se basa en calcular estadísticamente cuántas toneladas de residuos madereros produce cada provincia, para así proceder a emplear motores de vapor proporcionando energía en áreas sin disponibilidad de esta. Mi nombre es Araya Morochi y les voy a hablar sobre el impacto ambiental de una central de biomasa. A simple vista no es tan inocente para el medio ambiente. Está creando ahora otro problema de contaminación, los cuales vamos a explicar a continuación. El impacto ambiental de una central de biomasa. La biomasa es la única fuente de energía que aporta un balance de CO2 favorable, siempre y cuando la obtención de la biomasa se realice de forma renovable y sostenible. Esto ocurre cuando el consumo del recurso se hace más lento que la capacidad de la tierra para regenerarse. De esta manera, la materia orgánica es capaz de retener durante su crecimiento más dióxido de carbono del que libera en su combustión sin incrementar su concentración. Aunque el potencial energético existente en la Tierra sería suficiente para cubrir todas las necesidades energéticas, esta no se puede utilizar en su totalidad, ya que exigiría el aprovechamiento a gran escala de los recursos forestales. Esto haría imposible mantener el consumo por debajo de la capacidad de regeneración, lo cual reduciría muy considerablemente la energía neta resultante y conduciría a su agotamiento de dicho recurso, a la vez que daría lugar a efectos medioambientales negativos. Los efectos producidos, tales como la deforestación y el aumento notable de emisiones de CO2, son uno de los efectos que producen las centrales de biomasa, lo que implicaría una contribución al cambio climático de manera negativa.